Vamos, vamos, chiquillos, estamos a punto de salir de la U y tenemos que tener esta cuestión súper clara. A ver, Cojinete, o sea, ¿a quién le gustan los autos? ¿A quién le gustan los autos? Autos, ¿sí? ¿Los autos, los pistones, tienen rodamiento? No. ¿Por qué? ¿Ah? Con serio. Porque va con... Eso es no, sí, es que respecto a lo que dice, sí, por el momento no ha pasado, no ha pasado, explicado un poco, no tiene que ver con los elementos rodantes. Son elementos rodantes, por eso lo estoy pasando ahora. No es que no me acuerdo, esto no es que si me acuerdo o no me acuerdo, es saber para qué sirve y para qué no sirve. Así de simple. Porque el rodamiento va como en árbol, puede transmitir, ayuda para transmitir torque igual, no. Aparte de momento. Tiene que ver con la fricción, ¿no? Con la fricción, ya, a ver. Chacata. No, porque acuérdate que yo, ¿por qué estoy enclando esto? Porque nosotros, ¿qué estamos viendo? ¿Qué materia estamos viendo propiamente tal? ¿Qué es lo que calculamos nosotros ahora? Momento, fuerza. Todo tiene que ver con la fuerza. Y aquí, por favor, chiquillos, y esto se lo voy a explicar para que se lo aprendan para la vida, no para la cuestión de ingresar. Un rodamiento, por ejemplo, en un motor, yo tengo un pistón y va a hacer fuerza en un cigüeñal, si yo se le pusiera un rodamiento, lo haría mierda. Por la fuerza. Por la fuerza que tiene el pistón cuando baja, ¡pah! En el cigüeñal lo haría acá. Y yo debería decir, pero le saco las bolitas, le pongo uno de rodillo. Igual no. ¿Sí? ¿Vale? Porque los rodamientos en un motor están en el cigüeñal, están en donde está girando el cigüeñal, pero el que está recibiendo el impacto del pistón, ahí va eso, un cojinete. O los viejos le llaman descanso, otros le llaman metales. Anda, hay un montón de nombres que tiene esa cuestión, pero eso técnicamente es un cojinete. Y el cojinete sirve para aguantar mucha fuerza. Y también ¿para qué sirve? Como material de sacrificio. ¿Por qué? Porque yo no quiero que muera el leva, no quiero que muera el cigüeñal, quiero que muera eso. Y en el caso nuestro, de los otros elementos rodantes, quiero que muera el rodamiento. ¿Vale? No quiero que muera mi eje. Mi eje quiero que mantenga, como en el caso que estamos viviendo ahora, los 30 milímetros. Quiero que lo mantenga. ¿Qué quiero que sea la vida? El rodamiento. ¿Me explico bien o no? ¿Sí? Así que para la vida, ¿cuál es la diferencia? Esa, que una tiene bolita dentro y otra no tiene bolita dentro. Una aguanta más carga, el otro no aguanta más carga. Esa es la diferencia, así como lógica. Entonces, cuando ustedes estén conversando con alguna automotriz, cuando tengan que desarmar alguno de estos, vean el pistón, van a ver ahí unos cojinetes o unos metales. ¿Y cuándo están ahí? Porque aguantan mucha carga, mucha potencia. ¿Y cuándo sé como en qué rango de fuerza yo tengo que poner un rodamiento y un cojinete? En rango de fuerza, eso lo tenemos que estudiar justo ahora. Justo ahora. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo los manuales, ¿se pueden leer los manuales? Sí. En los manuales, de ahí lo vamos a ver, hay un ítem que te dice, este rodamiento aguanta tantos kilonewtons. Y te dice cuánto aguanta ese rodamiento. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser calcular la hora de vida de ese rodamiento. Entonces, cuando nosotros calculemos la hora de vida del rodamiento, vamos a decir, este rodamiento hay que hacerle mantención cada 2 años, cada 3 meses, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que calcular. Profe, y si lo llamamos mantención óptima, le podemos alargar un poquito más la vida. Hablando el cojinete entonces no tiene bolita, no tiene elemento. No tiene bolita, es un puro, si te das cuenta ahí yo les puse esa imagen, tiene un puro pedazo de fierro. Es un fierro. Pero no es fierro. O sea, es un metal. Normalmente es de aluminio. ¿Por qué aluminio? Porque el cigüeñal o el leva o lo que esté ahí haciendo la carga va a ser más duro. ¿Ya? Va a ser de acero, de hierro fundido, hierro forjado, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar, no, en el auto se giraron los metales. ¿Han cachado ese término? ¿Se giraron los metales? No. Se soltó el cojinete. Que es porque un cojinete se soltó y se pasó así. Donde tiene un descanso, tiene una postura y donde se fundió con el eje, se movió y se giró. ¿Vale? Eso también pasa. Y eso es falta de lubricación. También vamos a ver lo de la lubricación. Entonces, claro con esto, ¿no? Yo lo tenía ahí como para empezar la vez y digo, no, esto voy a hacer pip. Y ahí. Ay, no quiero dar la lata,
Ya. A ver. Fricción, yo creo que fricción sí la tienen, ¿no? ¿Sí? Fricción va a depender siempre de los materiales, de lo mismo que estamos hablando nosotros. Hay materiales que tienen más fricción y otros que tienen menos fricción. Aunque yo los rectifique, chiquillos, van a tener más fricción y menos fricción. Porque la rectificación, ¿quién la hace? ¿Por qué? Contorno. Con una voladora. Rectificadora plana o cilíndrica. O a veces con papel lija. Ya. O sea, Todos esos elementos que yo estoy hablando Ahora tienen sí. porosidades. Quiero que entiendan eso. Todas tienen porosidades. Y esa porosidad sí o sí va a quedar en el metal. O sea, si yo pesco una lupa y lo miro, va a pasar eso. Eso que está ahí. No hay nada liso perfecto. No existe esa cuestión. ¿Ya? Entonces siempre va a haber un roce, una fricción, siempre va a existir. La única forma, bueno, ahí le puse el acabado, la única forma de disminuir eso es con la lubricación. El aceite. La única forma. No hay otra. El aceite. ¿Ya? Y aquí voy a adelantarme para no hacer tanta lata, pero antes de llegar al rodamiento, aquí, antes de llegar, no puedo avanzar mucho, ya. Tenemos dos tipos de lubricación, que es la hidrodinámica y la hidroestática. ¿Se acuerdan lo que hicieron clase conmigo? Hidrodinámica y hidroestática. ¿Qué es lo que era? Yo se los pasé esa vuelta. ¿Qué es lo que era dinámico y estático? Dinámico, movimiento, estático, está parado. Y cuando hablo de lubricaciones, viscosidad. ¿qué tiene que ver una lubricación estática? No se mueve el aceite. Y la lubricación dinámica se mueve el aceite. Entonces, cuando yo hablo de una lubricación hidroestática e hidrodinámica, hay equipos que, por ejemplo, nuestra bomba, que estábamos ahora moviéndola, a donde estaban los descansos, estaba la parte donde está la cuba de aceite, donde está el depósito de aceite, esa lubricación es estática. Y cuando empieza a moverse, ahí empieza a lubricar, adentro de eso. En un motor, por ejemplo, en un motor tiene una bomba de aceite, ¿sí? Y esa bomba de aceite hace que cuando comienza a funcionar el vehículo, esa bomba funcione, saque el aceite del cárter, la pase por el filtro y vaya donde están estos descansos y estos rodamientos. Vayan para allá. Entonces esa es dinámica. ¿Por qué? Porque parte en seca y tiene que esperar que funcione la bomba para lubricar, ¿vale? Y ahí viene por qué se debe echar a andar cualquier vehículo y esperar un rato. ¿Por qué? Porque tiene que funcionar la bomba y tiene que mandar el aceite a todos los lugares de este equipo. Y una vez que ya está, entre comillas, lubricado, o dice, no, se calentó el motor. No, mentira, no es que se caliente el motor, lo que estoy esperando es que se lubrique bien. Y de ahí, ¿vale? ¿Me entiendes? O sea, los que ven, echan andar el auto y salen al tiro, están teniendo un desgaste mayor en su vehículo. ¿Por qué? Porque tienen que esperar un ratito, tampoco 10 horas, pero uno parece que está calculado como 30 segundos que la bomba ya empieza a tirar para el auto moderno. Y el auto antiguo, obviamente, nada más. Sus 10 minutos. Sus 15 minutos ahí el viejo tenía. Si sacamos ahora sí, rodamiento. En los rodamientos está lo que ustedes hablaban aquí, donde estaban los anillos, ¿ya? Por donde está la jaula, por donde corren los rodamientos, ¿ya? Y ahí en los rodamientos vamos a tener dos tipos que son los de carga axial y radial. ¿Se acuerdan de eso? Sí, se los pasaron. Carga axial, carga radial, carga combinada, ¿ya? Para nosotros, o para lo que yo le he pasado en toda la materia que estamos siempre en radial, ¿sí? Igual les voy a dar un ejemplo de algo axial. Pero ojo, hay rodamientos que son para carga combinada, ¿ya? O sea, tiene una pestañita aquí, tiene una figura para guardar la bolita y todo el cuento que aguanta la carga combinada. Hay otros que no, que son solamente axiales y que si yo le meto una carga combinada, termino sacando la jaula y lo termino haciendo tiro o gastando de forma dispareja. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Eso yo creo que se lo pasaron. ¿Sí? Ah, ya, bueno, algo. Entonces vamos a adelantar un poquito. Los tipos de rodamientos, no sé si les enseñaron lo que eran las normativas de las letras en la nomenclatura. Como que lo hicieron comentarios. Como que hicieron comentarios. Ya. Yo voy a hablar así como de lo que me interesa a mí que lo vean, para que vean el manual. Primero el diámetro interior. ¿Se acuerdan que hoy día estábamos viendo diámetro interior? O sea, nosotros pescamos el eje y medíamos el diámetro, ese es el diámetro interior del rodamiento. Y ese siempre va a estar con la letra D y ese es el que aparece en el manual. O sea, nosotros buscamos por diámetro interior. Y después, por consecuencia, cuando encontramos el diámetro interior, buscamos el exterior. Y ese va a ser con la letra D grande. O sea, buscamos ahí D grande, ese va a ser nuestro diámetro exterior. Y ahí tenemos las dos informaciones necesarias para hacer todos los cálculos y todo lo que nosotros vamos a hacer.
Entonces seguimos adelantando, como dijimos, no voy a adelantarme mucho en esto de acá, sino que voy a ir a la papa porque si no vamos a estar. Ahí está la nomenclatura. Está todo en el PPT por si acaso, pues si lo necesitan, porque él tiene una cifra. Estamos aprendiendo más de herramientas aquí que en Ya. mantenimiento. Porque esta clase Versátil. La me va a pelar, poblete. ¿Qué poblete? ¿Ciudad? ya, acá. A Richard City. Acá donde me interesa, aquí donde entramos en la materia. Bueno, todo eso lo repasaba, pero por tiempo, Digamos, digamos que ustedes lo vieron en el ramo anterior. reclámela al profe Ricardo Ciudad. No voy a regalar al jefe, espérate. Ya, aquí sí, esto sí que es mi ramo. Ya, vamos. Esto sí que es mío. No, que fue con el jefe. Me hago cargo de aquí en adelante. Ya. Como entonces, nunca vamos a aprender rodamiento. Ya, son pelados, boludo. Le voy a hacer la clase. Bueno, si tenemos la clase online, le repaso esa materia. ¿Ya? La que no era. El 29. No sabemos todavía si hay clase online o no. mandaron- Según el mandaron- ministerio. la próxima. No, si ya se canceló. Mandaron hoy día con. Ya, se canceló. Ya, lo hacemos online. Epa. Ahí le repaso esa parte. ¿Ya? Ya, pero aquí me interesa que, ojo, porque aquí ya esta es materia mía. La vida útil del rodamiento, ¿cómo nosotros la vamos? Dice, la vida útil se define como la cantidad de revoluciones, o sea, la cantidad de vueltas que va a tener una bolita así. ¿Sí? Estamos mirando una. Ojo aquí, porque uno se estudia con una bolita que va a dar la vuelta. La cantidad de millones de vueltas que dé una bolita. ¿Ya? Porque un rodamiento, el problema que tiene es que puede fallar con cualquier- una bolita y ya el rodamiento murió. Sí, bo. Puede estar todo bueno, pero si una bolita murió, murió. Se tiene que cambiar todo. ¿Vale? Entonces se tiene que cambiar. Entonces vamos a determinar el número de revoluciones por giro y el número de horas de funcionamiento. ¿Ya? Eso del manual nos da una estimación y nos dice, por ejemplo, para el caso de un electrodoméstico va a tener una cantidad de horas de 300 a 3000 horas. Si uno calcula eso, tú decís, ya, esto va a dar, lo vamos a calcular, para no estar ahí mintiendo. Entonces tenemos, ¿a dónde está mi calculadora? Lo vamos a sacar por 300. 300 dice que es la hora de funcionamiento. Eso lo vamos a dividir por 24 horas. Si está la máquina funcionando las 24 horas, eso no jamás va a pasar, pero para que ustedes lo entiendan. Eso va a dar que son 12 días. O sea, si yo pesco un electrodoméstico, la licuadora, y hago la prueba, lo enchufo, lo dejo en uno y lo dejo 12 días, esa cuestión muere. 12 días funcionando sin parar. Muere. ¿Por qué? Porque En condiciones fabricante ideales. está diciendo que con 12 días funcionando 24 horas, esa cuestión murió. Pero eso en condiciones ideales. ¿Ah? Eso en condiciones ideales. No, porque ahí, por ejemplo, en el caso de los electrodomésticos no tienen lubricación. Por lo tanto, si tú lo dejas enchufado todo el día, no tiene lubricación, va a morir antes de lo que dice el fabricante. Porque ahí no está considerando el calor y no está considerando la lubricación. Y el mantenimiento no. Voy a No, subir el porque un video electrodoméstico va a funcionar hasta que murió, ¿no? ¿Claro? Eso es en ese caso. Pero ahí, si nosotros seguimos estudiando cada uno de ellos, vamos a llegar acá. Aquí es donde están las partes que nos interesan y sobre todo para la actividad número 3 que tenemos, que algunos ya partieron. Que aquí, por ejemplo, está una máquina para 24 horas, que es lo que yo les pido en la guía. Le digo, para el funcionamiento de esta bomba, si fueran 24 horas. O sea, nosotros tendríamos que estar aquí y nuestros valores de cálculo deberían estar entre las 4000 y las 5000 horas de funcionamiento. O sea, cuando yo seleccione el rodamiento. ¿Ah? ¿Y yo qué dije? ¿Ah? Dale, que no importa, un cero, ya, 40.000. Que si yo, en el trabajo que sobre todo los que están haciendo los cálculos, hacen el cálculo del rodamiento y el rodamiento les da entre 40.000 y 50.000, estaríamos bien con la selección de ese rodamiento. Recuerden que hay 4 o 5 rodamientos que podrían ser. Y nosotros tenemos que encontrar el más idóneo para esa bomba, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Primero lo vamos a calcular, como les dije, con el número de revoluciones. Ese número de revoluciones, la vida en millones de revoluciones se calcula con la fórmula que está ahí. ¿Qué es la C? La letra C es la capacidad de carga dinámica básica. Y esa letra C me la da el rodamiento. O sea, el fabricante me dice, esta es la carga dinámica básica de este rodamiento.
¿Vale? ¿Qué es lo que es la P? Carga dinámica equivalente al rodamiento. Es la carga que yo calculo, que yo determino o que yo voy a estar poniéndole a ese rodamiento. O sea, el cálculo que ustedes hicieron. ¿Vale? Luego, la P exponente de la ecuación, o sea, el que está elevado, va a depender del tipo de rodamiento. Si tenemos rodamientos de rodillo, es 10 partido por 3. Y como es el rodamiento de bola, que es el que vamos a hacer nosotros, va a ser elevado a 3. Todos los ejemplos que les dije son rodamientos de bola. O sea, ustedes se van de esta cuestión, me van a terminar igual pelando. Me van a decir, no, el profe enseñó pura weá de bola, no enseñó ni una de rodillo. Así que no sé ni un cálculo de rodillo. Pero al menos entendimos Pero al menos entienden cómo hacerlo y dónde está. ¿Ya? Aprendimos rodamiento. Y está el manual, ¿vale? En el manual está todo detallado, habría que dar la lata para estudiarlo. Pues en el caso que les toque un rodamiento combinado, ahí es complicado porque hay un ítem solo de rodamientos combinados. Yo igual les voy a enseñar combinado, pero combinado a media, ¿ya? Así como a lo compadre, con ahí voy. Luego tenemos la vida nominal del rodamiento, que es la que está determinada, porque la otra era en millones. Esta es la vida nominal en horas de funcionamiento, que es el dato que al final es el que más me interesa, para saber la cantidad de horas, para poder leerme la tabla anterior y decir, ah, esta hora está entre 40.000 y 50.000, ¿sí o no? ¿Ya? Y se calcula con el 10 elevado a 6 y acá aparece el N. ¿Por qué es importante esa fórmula? Porque va a depender de la máquina donde está metido el rodamiento. Porque si el rodamiento está metido en una máquina que gira a 2000 revoluciones, no es lo mismo que esté en una máquina que gira a 4500 revoluciones. ¿Sí o no? Porque la bolita que pasó Va a dar más vuelta. va a dar más vueltas. Sí. ¿Vale? Por eso que es importante esa fórmula. Entonces, esa fórmula, sí, que es de millones de revoluciones, pero la que va a dar el resultado de los millones de revoluciones, que es lo que voy a poner aquí, tiene que estar también la cantidad de RPM, ¿ya? Entonces, con esas dos fórmulas vamos a hacer el ejercicio o la actividad, ¿ya? Que es la de guía taller. Luego tengo la vida nominal SKF. Esta vida nominal de SKF también se la voy a enseñar, pero esta vida nominal SKF ¿en qué consiste? Consiste en dos factores que SKF dice, porque es vía nominal SKF, le ponen así con el nombre, ¿ya? Porque es mi mantenimiento que tú tenés que hacer, y si tú lo llegáis al pie de la letra, te va a durar todo esto, ¿vale? Entonces, para saber ese mantenimiento que hay que hacer, o el cuidado que hay que tener, es lo que te dice, vamos a tener que tener un factor de contaminación, considerando dónde va a ir ubicado en qué máquina, y también una relación de viscosidad K. ¿Ya? Aquí ojo con el K, no se me van a confundir con el K de concentración de esfuerzo, pero este otro K, ¿ya? K de lúbricas de viscosidad, ¿vale? Entonces, como dice ahí, factor de ajuste, vida útil, de ahí de la confiabilidad, yo se lo voy a enseñar cómo sacarlo, el factor de modificación de vida útil del SKF y el L10 que ya lo sabían calcular de anteriormente de la fórmula de esta. Entonces, en el caso de que me digan, yo tengo una confiabilidad, yo ojo aquí con la confiabilidad, si yo voy subiendo mi confiabilidad, fíjense que acá empieza a bajar el número. ¿Y eso qué quiere decir? Está dividido. Que va a terminar siendo menos cantidad de horas. Eso al final es el resumen, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo le tengo una confiabilidad del 90%, el cálculo final, así, voy a hacerlo bien resumido, porque estamos rápido, el cálculo final va a terminar siendo, por ejemplo, 10. Pero si yo le aumento la confiabilidad, ese cálculo final va a terminar siendo 5. ¿Por qué 5? Porque disminuiste la confiabilidad. O sea, quiere decir como la precisión que de la cantidad precisión tiene que ser más exacta. Porque yo como SKF le estoy diciendo, compadre, este te va a durar 3 meses. Listo. Con esta mantención, 3 meses. ¿Qué confiabilidad? Del 90%, te va a durar 4. Pero si tú me decís, no, quiero una confiabilidad del 99%, así, pero justo, ya, entonces ahí viene y el dato se achica y quedan 2 meses y medio. ¿Me entendieron? Para que sea más exacto. Eso va a pasar con esta tabla, con el porcentaje. Después cuando hagamos cálculos, se van a dar cuenta que pasa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Factor K, que era de lubricación, va a tener dos valores, esas V, que son de viscosidad, las vamos a obtener de tabla. ¿Ya? Esos datos los vamos a obtener de tabla para poder, ahí nos va a decir al final, si tiene mal lubricación. Y nos va a decir también qué aceite ocupar. ¿Ya?
Esas son las tablas donde yo les decía donde vamos a tener esos datos. Y esa lubricación, ese KF, que donde está el K, por ejemplo aquí me voy a poner un detalle. Por ejemplo, dice lubricación externa, lubricación mixta, lubricación de película completa. Cuando habla de lubricación externa es que otra persona externa le va a echar un poquito de grasita y lo va a dejar ahí funcionando solito, ¿sí? O sea, se engrasó a lo compacto cuando se acorda, ¿sí? Lubricación mixta quiere decir que aquí ya puede tener una lubricación que ya el equipo parte lubricado, porque está como en el caso de nuestros rodamientos que están en la bomba, está con aceite, ¿Y qué empieza pasa? a funcionar, está ahí, ¿sí? Nadie lo está vigilando, pero está ahí. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, el rodamiento está afuera? Cuando está afuera, la forma de lubricar no es como esta, porque es externa, está afuera, nadie lo lubrica. Parte de un mantenedor o de un mecánico, acordarse echarle aceite, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, ¿quién tiene una lubricación externa? Son los motores, los autos, las ruedas. ¿Quién lubrica, quién le echa grasa en los rodamientos de las ruedas? Nadie. ¿Cuándo se le echa grasa a eso? Cuando hay la mantención de ciertos kilometrajes que el mecánico de la compañía se puede echarle grasa. ¿Sí? Y si es que lo llevan a la lubricación de la compañía, y si es que el mecánico es bueno y chiquea, lubricación de la rueda, si es que lo hace. Porque también hay compañías de autos que dejan bastante que desear. ¿Sí? Muy bien. Y por último está la película completa, que la película completa que es como la que está ahí, que es una de las lubricaciones que ya vienen forzadas, que ya es como lo que hablaba del motor, que ya saca el aceite y lo mete a presión y todo. En el caso del rodamiento llega el aceite. Porque, por ejemplo, en el caso del rodamiento, ¿dónde tengo los rodamientos del motor? En el cigüeñal. ¿Sí? Entonces cuando el motor empieza a funcionar, saca el aceite, lo manda para todas las partes internas del motor, llegan a donde están los descansos del cigüeñal, ¿sí? De hecho hay una fuga muy común en los vehículos antiguos, que es el retén del cigüeñal, que se fuga el aceite y empieza a salir por la caja, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí está teniendo constantemente presión de aceite ahí, ¿cachai? Porque está funcionando, ¿ya? Lo cual está diciendo, está lubricando el rodamiento, estamos bien. ¿Qué es lo que les decía? El grado de viscosidad que está acá, el que está aquí en esta parte, es la que te dice SKF, cómprame S. Y ocupa S, porque con S tenía esta condición, ¿ya? O sea, estos grados de viscosidad ISO tanto son los que ellos promueven para vender en sus aceites, en sus grasas, ¿vale? Nosotros lo vamos a calcular con ellos porque lo vamos a hacer con esto. Hay otro, hay FAC, hay otras marcas, ¿ya? Yo me basé en esta clase con este porque es como más universal, ¿no? El NC, que es el factor de contaminación, como les explicaba, tiene que ver con la limpieza que tiene el rodamiento. Como tú decías, rodamientos exteriores, que nadie le hace mantención, están muy propensos a que suceda esto, que una bolita muera y murió el rodamiento, ¿sí? Entonces ahí está la concentración. Entonces, estos valores también les voy a enseñar a sacarlos por tabla, el PU y el P. Recuerden que el P es la fuerza que nosotros estamos calculando, ¿ya? O sea, el que por dato no está. Este factor de contaminación también, según el dato que calculemos que nos dé, nos pueden también entregar el valor. Parece que es un ejercicio entregando el valor y otro que lo calculamos. En el caso de, tenemos limpieza externa, como les decía, que externo la obligación, gran limpieza, limpieza normal, limpieza típica, severa, muy severa. Ya con relación a la contaminación, ahí por ejemplo es SEP, o sea, quiere decir que si es muy severa, o sea, si el rodamiento está sellado, para que no le entre ni nada, porque nadie lo va a lubricar, o sea, va a morir, van a ser sellados y va a morir sellado, no hay lubricación adentro de eso, ¿vale? ¿Conocen esos rodamientos? ¿Se lo mostraron? ¿No? ¿No mostraron los rodamientos ustedes? Sí. Pero no ese tipo. Ahí no vieron los que eran sellados con plástico. Los ZZ. Que me vieran con cara de que... Ya, entonces, ahí está el valor de P, que yo le decía, este es el valor de P. Y acá tenemos dos fuerzas, ¿sí? Acuérdense que estamos estudiando nosotros que el rodamiento radial va a tener solamente la FR en este caso, fuerza radial, ¿sí? Fuerza radial. Fuerza axial. Fuerza axial va a ser poquitito,
Porque si ya es mucho la fuerza axial, este rodamiento ya debería ser un rodamiento de cargas combinado. ¿Ya? Debería aquí tener una jaulita para que aguante la carga combinada y aquí cambia ya la forma de la bolita. ¿Le enseñaron eso? No, no. ¿No? ¿Le enseñaron la forma de los...? Esa de carga y ¿No? montamos rodamiento. O los rodillos, tío. Combinado. No, para abocado. Combinado. Ya, por ejemplo aquí, ese que está ahí, De cono. de cónico, Cónico. este radial de cono, pero que al estar Axial. pegado agarra fuerza combinada. Ah, ¿sí? entonces Radial y combinada. nunca ¿sí? mencionó que eran combinados. Y después hay otros, no hay aquí un ejemplo, pero hay unos que el 7 tiene como una pestañita acá, no sé. ¿Como un radio? Una pestañita acá y una pestañita allá. Un radio como Y que lo hace que abraza. y así, que abrace. Y eso hace que la carga también reciba una mayor carga combinada. ¿Ya? O sea, en este caso una carga axial mayor. No es que reciba carga axial en su forma, sino que aguanta una carga axial. Ya tiene mayor soporte. Hay que alinearlo. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta parte matemática? La presión va a ser la fuerza radial más la fuerza axial, nos va a dar una sumatoria y esa sumatoria va a ser la presión que nosotros vamos a ejercer, la fuerza que vamos a ejercer sobre el rodamiento. ¿Ya? Ese factor X que está ahí y el factor Y lo obtenemos de las tablas de SKI. Entonces, esa lo obtenemos de esta tabla donde ese factor X e Y, o sea, la carga que tengo en X y en Y. ¿Ya? ¿Eso depende del diámetro? ¿De qué No va a depende? depender del rodamiento. Ya, ejemplo, y aquí parto con la matriz. Diablo, qué maldito. Estos son los manuales. Ya hay algunos que ya estuvieron hojeando los manuales y estuvimos acá mirando los diámetros, ¿no es cierto? ¿Sí? Diámetro interior, veíamos que era 20, después estábamos buscando el diámetro exterior que fuera el más amigable. ¿Sí? Al caso mío, yo escogí esta, que está aquí: 42 de 20 diámetro interior, 42 diámetro exterior. ¿Sí? Entonces, en este caso me dice un rodamiento de eje de 20 milímetros, gira a 600 RPM con una situación de FR de 3000 newtons. En el caso nuestro estábamos hablando de 2000 y 1500, ¿sí? Por ahí están los newtons. Entonces, Fuerza radial. los ponemos acá en nuestra fórmula. Si nosotros tenemos FR solamente y no hay FA, me despreocupo de mi fórmula, para el lado, porque no apareció el FA. ¿Sí? En el caso de nuestros ejercicios prácticos, ¿tenemos FA? ¿Tenemos fuerza axial? No, entonces me voy a despreocupar y me voy a quedar así, solito. ¿Sí o no? ¿Vale? Porque no tenemos FA. ¿Vale? De más adelante voy a poner un ejemplo con FA. Entonces aquí solamente la P va a ser 3 kilonewtons. Y en el caso de los ejemplos, militantos, 2 militantos. De acuerdo a lo que calculé. ¿Ya? Aquí, importante, del formulario, del manual, vamos a sacar que en el caso del 42 de tiro línea para acá, dice que el C, está ahí, la carga dinámica, C, bajo por acá, y dice que es 9,95. Esa, ahí está el dato. ¿Sí? ¿Vale? Yo para el día de la prueba va a ser lo mismo que hicimos en el práctico y yo les voy a juntar una hoja con un rodamiento. Ojo, que aquí les voy a hacer pruebas distintas. Son dos filas, porque unos van a tener un rodamiento y otros van a tener otro rodamiento de otra medida. O sea, por ejemplo, a usted le puede tocar el rodamiento de 20 y a usted le va a tocar el rodamiento de 50. El mismo ejercicio. Parece que hubieron muchos 100. ¿Ah? Parece que hubieron muchos 100. No, que eso va a variar. ¿En qué? Varía mucho. En el diámetro no varía, si la fuerza es donde está el lesor. ¿Ya? Entonces, simplemente para que ustedes sepan identificar esto. Ya, entonces, vamos a tener ahí. ¿Sí? ¿Lo cacharon? ¿Ese? Entonces, la fórmula era, para lograr la vida útil, tenemos el C, que lo obtuve de allá, que es el 9,95, dividido por el P, que es el cálculo que me estaba dando porque lo calculé anteriormente. ¿Sí? ¿Saca por diámetro exterior del rodamiento ese? ¿El 42? ¿Salió del diámetro exterior? Sí.
Este 42 es del diámetro exterior. Ya. Lo que estoy haciendo aquí es elegir entre ese 42, ese 42 y ese 42. Después lo tenés que elegir así. ¿Ya? Por diámetro Pero ahora yo exterior. estoy dándote un ejemplo con eso. ¿Sí? Para que estoy enseñándote a sacar recién el 999, 995. ¿Se entiende lo que estoy enseñando ahora? ¿Sí? Ya, vale. 995. 995 dividido por los 3 y me va a dar eso, 36,48 millones de revoluciones. Eso es lo que da. Pero ojo, ahí no está metido todavía la RPM. ¿Vale? Entonces, siguiente paso. Eso que me dio, los 36,48, ahora nos meto en la segunda fórmula para calcular en horas. ¿Sí? Porque eso es lo que me interesa a mí, en horas. Y ahora va a ser 10 elevado a 6 dividido 60 por las revoluciones que eran 600 RPM que giraba este equipo por los 36,48 que lo calculé ahí y me va a dar que son 1000 horas. 1013 horas. 1000 horas. En la fórmula anterior estaba elevado P igual. El P es el mismo. El P recuerda que es 3 para todo. ¿Por qué? Porque rodamiento de bola. Y te voy a preguntar la prueba, rodamiento de bola. Ahora cuando estés trabajando y se hagan un rodamiento de rodillas, tenéis que echarme todas las putas que queráis porque lo te enseñé con rodillas. ¿Ya? ¿Qué? ¿Vale? Ahí lo va a buscarlo. Ahí, no, enseñó con rodillas, enseñó puro ustedes de bola. ¿Ya? Entonces, 1000, ¿vale? ¿Estamos? Y ahí, vamos al electrodoméstico. Y el electrodoméstico de máquina va de 300 a 3000. ¿Nos sirve ese rodamiento? ¿O no nos sirve? Porque es de 24 horas, así que... ¿o no? A ver. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Bájalo. Un rodamiento de un electrodoméstico, de un eje, ¿sí? Ya. ¿De un electrodoméstico? ¿Me está diciendo de un electrodoméstico? Sí. Entonces está bien. ¿Está bien o está mal? Está bien. Está dentro de los 3000. Está dentro de los 3000. O sea, con 1000 horas está aquí entre medio y por lo tanto ese rodamiento sirve para ese electrodoméstico. Sin lubricarlo, sin ni una cuestión. Porque el electrodoméstico va a estar entre una batidora y nadie la vio hasta que murió la. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Ese es el ejemplo más fácil que puedes tener. Te hablo. ¿Sí? ¿Se va a poner la prueba? No. Ah. Segundo ejemplo. Ya, atención, atención. Dice, se pide determinar la duración nominal de hora de funcionamiento para alcanzar un rodamiento rígido de bola de un nivel de industria ya, aquí. Designación. No entendí. Designación. Estoy diciendo qué designación quiero. El 6308. Entonces, por lo tanto, yo busco acá el 6308. No. No. Entonces, estamos acá, ¿sí? ¿Todos estamos claros? No, ahí va el lado. Entonces 6308, sí. 6308. Yo te estoy pidiendo que trabajes con ese rodamiento. Te estoy diciendo, elígelo tú. ¿Ya? Te estoy diciendo. Dice, con una fuerza radial de 2,8 kilonewtons y con una fuerza axial, ya ahí ya le puse. Aquí. Que le metiste fuerza axial. Aquí la pega. Ya no era para. Ahí es para el lado. ¿Y la designación qué es? ¿Ah? ¿La designación qué es? ¿Cuál es la designación El de tipo de rodamiento, ¿no? ¿Qué es? El tipo de rodamiento, si tiene ¿Esa es la nomenclatura? Sí, Ah, si ya. tiene sello, si es abierto, Ya. bien, todos son las nomenclaturas, ¿ya? Pero en este caso, ¿sí? ¿Estamos bien, no? Sí. Sí. Carga axial. Cáganse. Y que gira a 800 RPM. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si ya te metí carga radial, carga axial, es ver cuánto es la fuerza que va a estar ejerciéndose en el rodamiento. Entonces, con eso, ¿cómo lo hago? Tengo que calcular esta fórmula. Esta fórmula ahora voy al CO. El CO está aquí, en carga estática. CO, y aquí me dice que son 24 kilonewtons, ¿ya? En el CO. 24 kilonewtons. Está aquí. Y el otro dato es el F0, el F sub 0. El F sub 0 está acá. Y el F sub 0 es 3. Teniendo el 24 y el F sub 0, ya puedo hacer la fórmula. Que es esa que está ahí. F sub 0, FA, CO. 13, el FA, que me lo daban,
partido por los 24 kilonewton me da 1,015. Cuando tenga ese dato del 1,015, voy a recién poder cachar cuánto es X y cuánto es Y. Gracias, Ahora es Zapata. que tenemos que tener el factor de X y el factor de Y. Para la P. Con esta fórmula que está aquí, yo determino en qué línea voy a estar. ¿Sí? Esos datos los tengo de la tabla. ¿Cacharon, no? ¿Me devuelvo? No, no, con la designación, el F. Me devuelvo. Primero entender que para poder hacer ¿Y cómo? esta fórmula, Decir. para la potencia, el X y el Y tengo que obtenerlo de un lado. ¿Sí o no? Profe, Sabemos que ese X y Y viene de esta tabla. ¿y por qué entonces el anterior no ocupó el X y el Y? Porque solo tenía radial. Ah, cuando tengo ¿No tenía radial axial? y axial, El son- axial ya está inscrito, tenéis que meterte en este. Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí X, pero aquí, ¿cuál dato ocupo? Para obtener el dato que tengo que jugar en X, porque ahí tengo todos esos valores, tengo que sacar el F sub 0. ¿Sí? Y ese F, el F sub 0, lo calculo acá con esta fórmula. ¿Sí? Y esa fórmula la obtengo de los datos de tabla que me los da el fabricante. Entonces, obtengo primero el CO, que es 24, que es la carga estática, y obtengo los factores del el F sub 0, que es 13. ¿Sí? Obteniendo esos dos datos de esta tabla, ya puedo meterlo en la fórmula con la carga que yo le estoy, que yo calculé o que yo le estoy dando, que era la fuerza radial, perdón, la fuerza axial, que era de 1,8. Recuerden que aquí es porque aparece la fuerza axial amonestando, por eso estamos haciendo este cálculo. ¿Sí? Obteniendo eso, me dio 1,015 y 1,015, el más cercano es 1,03, es el más cercano. ¿Ya? Tiro la línea para el lado y aquí obtengo que es C 0,56 en X y 1,55 en Y. 0,56 en X, 1,55 en Y. Teniendo esos dos valores, y ahora puedo ponerlo para hacer la fórmula. 0,56 con los 2,8 kilonewton y el 1,55 con el 1,8 kilonewton, que era el que me está haciendo hacer toda esta pega. ¿Sí? Y con eso tengo 4,47. Teniendo acá, ya estoy igual como estaba en el ejercicio anterior, desde el principio, ¿vale? Tengo mi fuerza, que mi fuerza la calculo acá, el C, que son 42,3, acá el C, el P, 4,47, y el P elevado a ¿cuánto? A 3. Muy bien. Y ahí me da 847,41 millones. El primer ejemplo. Ahí. En el primer ejemplo, acuérdense que no teníamos FA. Se ahorramos toda la vega, porque no está FA. Solo tengo fuerza radial. ¿Ah? Solo con fuerza radial. ¿Por qué? Porque no tengo fuerza axial. ¿Ah? Carga dinámica. Pero ojo, que no se queden con eso, te falta un montón porque falta la lubricación. No, sí, ¿Ya? es que está bien buscando. Ya, entonces ese está ahí. Sí. Ah, no, sí. ¿Ya? Entonces, No me da, estaba confundido en el L de 10 ahora. El de abajo. el de abajo, ese. Ese. Ya. Ya, entonces, vamos aquí. Ya, entonces aquí tengo las 847,41 millones de revoluciones y ahora faltaría meterle la RPM de este equipo. Aquí está eso, 840, y lo volví a repetir. ¿Dónde se Y le- aquí por los 800 RPM y me va a dar 17.654 horas. Está bien. Si yo voy acá y me dice que determina el funcionamiento que puede alcanzar un reglamento rígido en una máquina, en un equipo industrial, ojo, en un equipo industrial, ¿sí? Busco acá, máquina impresora, dice, máquinas de 8 horas de trabajo diario, simple, utilizar, o sea, motor eléctrico, ¿sí? De 8 horas. Estamos Industrial. en ese. Y aquí está entre 10.000 y 25.000. ¿Estamos? Estamos bien con 17.000 horas. Bien, está bueno.
¿Sí? O sea, ese rodamiento cumple con lo que nos están pidiendo. ¿Claro? ¿Sí? Ya. Seguimos. Tenemos acá otro. Determine la duración nominal en horas de funcionamiento de cualquier un rodamiento regidor de un equipo industrial con confiabilidad. Ah, aquí aparece la confiabilidad. Aquí le metí el ejemplo que les decía. Ahí la confiabilidad. De un 90% a un 95%. O sea, vamos a hacer dos cargos. Con 90 y con 95. Para el caso de la tarea del certamen lo tenemos que hacer. Y para el caso de la tarea también lo tenemos que hacer. O sea, no para la tarea, sino que para la actividad práctica. Cuya designación es tanto. Y ahí yo también nuevamente les digo, vamos a ocupar ese rodamiento. ¿Ya? Debe funcionar a 2000 RPM con el motor eléctrico, una lubricación multipropósito, base mineral y espesante de litio. Se conoce que la carga radial es tanto y se desprecia la carga axial. Bien, nos ahorramos todo el estudio de la carga axial, por lo menos. ¿Ya? Y el rodamiento en su interior trabaja con 60 grados. Y aquí cambia un poco porque los rodamientos tipo hablan de 40 grados en tabla. Así que 60 vamos a tener que buscar. Para eso es este ejemplo, hay que buscar la moneda. ¿Ya? Entonces, medimos en el ejemplo. Vamos, determinamos el rodamiento, lo tenemos identificado. De acá sacamos, ¿qué cosa? El C, que es 65 kN. Entonces, 65 kN lo vamos ahí, con la fuerza de radial que teníamos 4, pum, elevado a 3, 4.000 millones. ¿Ya? En revoluciones, con un motor de 2.000 revoluciones, nos va a dar 35.700. Ahí estamos con la en frío, sin determinar a 6 en frío. 35 millones de euros. Sí, así no, a la que te quería. Ahora pongámonos ya en el caso ya más técnico para buscar el lubricante y todo eso, ¿ya? Entonces, ocupamos esta fórmula, chiquillos. Esta fórmula es súper importante porque esa fórmula está determinada para poder buscar en esta tabla, ¿ya? En esta tabla. Entonces, buscamos primero el D pequeño. ¿Qué es lo que se refería con el D pequeño? Diámetro exterior. ¿Y el D grande? Diámetro exterior. Lo vamos a tener en nuestro rodamiento. Diámetro exterior, diámetro exterior. Por 0,5 me da un DM de 80. ¿Ya? Entonces, al darme un DM de 80, yo busco acá en mi tabla, que está acá abajo, y aquí está hasta el 2000. Nuevamente, 50, 60, 70, lo compadre, 80. ¿Sí? Y ahí le tengo una línea para arriba. ¿Cuál es la que topamos? En la línea esta así son las RPM. Y me dice que son 2000 RPM. Entonces busco la línea de 2000 RPM, que es esa que está ahí. Ahí. Intersecto en ese punto. Y para allá me va a quedar en 10. Entonces, el factor de viscosidad que yo necesito buscar es de 10. Entonces ahí, por eso que puse ahí que B1 es 10, porque es el factor de viscosidad que estoy buscando con esa tabla. Puede ser más allá, más acá, 10, 11, ahí ustedes van a determinarlo en la prueba. ¿Ya? Por lo tanto, esa hoja tienen que traerla impresa, igual como la otra del otro día. ¿Ya? No se va a ver nada. ¿Ah? No hay una posibilidad que hizo de las tablas solas. Están ahí, pues mira, ahí están. Igual así en grande. Así. Ah, ya. Pantallazo. Ahora sí, cuando la. Allá, en marzo, loco. Yo aprendí de los errores. Ya. Y después, con eso de 10, estamos acá. Viscosidad de 10, ¿no es cierto? Y aquí la temperatura que me dice de trabajo es de 60 grados. Por lo tanto, me obligan a ocupar esta tabla. Si no me dice la temperatura, hay otra tabla que también se ocupa. Y aquí, como dice que es de 60, va a llegar ahí y va a tener un índice de el ISO VG que ellos te están diciendo, que te están ofreciendo para que tú compres, es un 22. O sea, tu informe diría, para ese rodamiento te voy a ocupar este rodamiento, este lubricante. ¿El más cercano? Porque De es esa más línea. cercano, De ¿sí? esa línea.
porque ahí tenían el 60, ¿sí? Sí, pero un ejemplo no puede decir porque ahí hay 15, 22. No puede decir, no sé, 20. Ah, pues que eso está eliminado. Ahí está, esos son. Ah, ya. El 10, que nosotros estamos eliminando, el 15, el 20. El 20, el 22. Entonces, fíjate acá, pero bueno, este está considerado un 40 grados, ¿sí? Ah, no, no es como usted dice lo compadre, sino Cuando que yo tengo 40 está grados, por las líneas. lo puedo sacar acá al tiro. Pero como dijo 60 grados, cambio, tengo que ir al grado. Entonces, me faltó ahí una base. Entonces ahí, tengo el B1 que es 10, ¿no es cierto? ¿Sí? Que lo encontré. No sé para qué me fui. Entonces, dicen que es 10 el B1. Entonces, para poder hacer el ejercicio, dice que el B y el B1, que son 10, que es el que yo estoy calculando, y el que yo quiero ofrecer acá va a ser el 22, porque ese es el que me salió por la tablita, ¿sí o no? Entonces, el 22, ¿qué es lo que dice? Que el BG22 tiene 22. ¿Me explico bien lo que estoy diciendo, no? ¿Sí? No, Sí. te veo la cara que no entendiste. Te veo la cara que no entendiste. Ya, aquí. Calculé 10, ¿no es cierto? ¿Sí? 10. Pero por tabla 10. a 60 grados A dio 60 grados me dio igual 22. el 22. ¿Y ese Me dio viscosidad? 22. Ahí está el 22. Y la viscosidad de ese es 22. El 22. Y esa viscosidad es el 22. O sea, entonces, si yo No digo, 10, es ese 22. es el que me dio por tabla, 22. ¿Sí? 22. Y yo vengo y tengo que hacer esta fórmula para poder sacar el K. Porque el K, yo estoy calculando 10 de viscosidad, me está diciendo el manual que es 22, y esa división son 0,45. Para obtener el K. Ese el 22 que alcanza de esa viscosidad es temperatura ambiente, ¿no? Ese, es que lo que pasa es que esta tabla, tú podrías al tiro sacar la viscosidad, si te diera, por ejemplo, a 40 grados, tú sacáis aquí el tiro el valor. Pero como te dijo que estaba trabajando a 60 grados, tenés que ocupar el otro gráfico. ¿Cachai? Que ahí va a cambiar. Si te dice el fabricante que va a estar trabajando en cierta cantidad de grados, ya tenés que meterte en esta tabla. Porque puede decir que te diga, no, vamos a estar trabajando a 70 grados, o a 80 grados, o a 90 grados, y ahí te va a cambiar el índice de viscosidad, y la recomendación que te va a dar SKF es otra distinta. Que es la que tú estás calculando acá es distinta, porque esta que está acá, que te está dando aquí, es por de acuerdo a las revoluciones y a la carga, al diámetro del rodamiento. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Entonces, obteniendo el K, que es 0,45, y ahora ese 0,45 yo lo pongo acá en esta otra tabla. Aquí. No, el 0,45 está acá, ahí está ahí. Ya, ahora voy a calcular el NC. Porque acá está el 0,45, está aquí. Ahí. Entonces, vamos a tener acá que el NC va a ser el P que nosotros calculamos, que es el 4 que me da acá, y el que nosotros calculamos que era 1,6. El 1,6 está aquí. Nunca está el 1,6. Ah, no. Nunca calculamos el 1,6. PC. Ah, no, pues PC. ¿Y no lo puse ahí? No puse la tabla. La Greta. La clase online. Es el 2. A mí al menos PPT mal hecho. no importa, es primera vez que da esta asignatura. Vamos por la segunda. 4 minutos de una banda igual.
Esta tabla, aquí teníamos el PU, aquí, 1,6. ¿Ya? Ahí está el PU, ¿ya? Está en la primera, al principio. ¿Sí? Ahí está el 1,6. ¿Ya? Ah, no es calcular, sino portal. Por tabla. Y yo no encontraba la foto. Pero claro, como la había puesto al principio, estaba muy lejos del ejercicio. Ya, entonces, por tabla sacamos el PU, que es 1,6, que es el que le mostré anteriormente. El 4, que es los 4 kilonewton. Y eso me va a dar el 0,4 en ese. 0,4 lo pongo acá. Y aquí subo para cortar la tabla de lo que me había dado anteriormente, que era 0,45 el K, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como este es el K, aquí está el 0,45, y para allá lo tiro para el lado, y eso va a estar entre 10 y 20, o sea, aproximadamente, o sea, entre 1 y 2, aproximadamente 1,5. Si nosotros vemos la tabla de especificación de una contaminación que es severa, o sea, perdón, que es ligera, va a estar entre 5 y 3. Y a mí me dio... no. Voy para el otro. Me quedo como corrido. Acá me equivoqué. Que el NC... eso es lo... Ya. Todo. NC lo puedo calcular, ¿sí? Recuerden que ahora estoy calculando porque la temperatura me la cambiaron, ¿no es cierto? Sí. No es una temperatura óptima de 40 grados, sino que me subieron un poquito y ahí tuve que hacer todo un jaleo cálculo. Cuando yo en NC lo calculo, ocupo esta tabla, pero también en NC lo puedo obtener tal como en el otro lado y decir así directamente, según la contaminación, una contaminación ligera, yo estimo que un NC va a estar entre... para un diámetro de 100 entre 5 y 3, entre 5 y 3, cualquiera. Yo lo puedo dar así, ponerle 4, así a lo compadre, vamos a ponerle 4. Y mi cálculo salió que el NC eran 4, o sea, bien, está justo en la mitad. O sea, entre 5 y 3, 4. Me salió justo. No, claro, no fuera lo compadre, sino que ahí matemáticamente da. Pero si yo lo hubiera elegido, 4 también estaba ahí. ¿Claro? ¿Sí? Ya. Continuamos. Lo siento. Para el factor de vida útil, ahora con la lubricación que acabamos de sacar y con la índice de factibilidad, de confiabilidad, vamos a tener que, si es 10%, vamos a tener que el factor de A1 es 1. O sea, aquí el A1 es 1. ¿Sí? Este 1,5, ¿de dónde sale? Sale de aquí. Del A de 1,5, que es el que calculé aquí. ¿Sí? ¿Vale? Y el 4.291 es el que calculé de acuerdo a la vida útil que me dio al principio. Ahí, 4.291. Entonces, teniendo todos esos datos, y ahora yo calculo nuevamente, y ahora con este factor debería disminuir un poquito o aumentar un poquito más la hora porque lo estoy lubricando mejor el equipo, ¿sí o no? Porque estoy haciéndole un cariñito más. Recuerden, si está sin lubricación, saco el rodamiento, lo pongo así, hago los primeros cálculos, me dio 4.000, ¿sí? Si yo le hago un cariñito, le echo el aceite que corresponde con el factor y la cuestión, me va a dar 6.000. ¿Claro? Si lo vemos ahora en relación a la RPM, 53.000. Eso va a alcanzar con unos índices de confiabilidad del 90%. También el ejercicio me decía con un índice del 95%. Vuelvo a hacer lo mismo, el mismo dato, 4.291, pero ahora con un índice del 95%. Ahora el número de acá al principio, que era 1, cambió. Porque ahora como es 95% va a ser de 0,64, ya no es 1. Más preciso. Es la 1, 0,64. Entonces por lo tanto este factor va a hacer que este número ya no se dispare tanto.
se baje, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque es como más, te estoy asegurando 100% que si tú lubricáis este rodamiento, le pegáis a este, te va a durar 4100 horas. Es como. Oye, pero si tú al principio me dijiste que duraba 4200 horas, así nomás, Como sin hacerle ni la porcentaje cuestión. de Sí, confiabilidad pero puede del fallar. eje, ¿no? Si no le estás echando aceite. El En cambio, ahora te estoy 95. asegurando No, no, que sí, tú como le el echas del el eje del aceite, que yo lo estoy 99,9. pidiendo y que Sí, la cuestión, sí. te va a durar 4.000 millones de revoluciones. O sea, te va a durar 34.000 horas. ¿Se entiende? ¿Sí? Y el último ejemplo, y con esto nos vamos para la casa y quedamos felices. Y quedan con la tarea para casa. Pero tengo el dato de que tenemos clase online la próxima semana y ahí hacemos la tarea online. Igual me eché la Igual. Van a tener que estudiar para la prueba. Recuerden que la prueba mezcla el certamen 2 con el certamen 3. Es muy parecido a lo que están haciendo en el taller. Y si hacemos las dos. Tengo los míos. No le hago nada a esto. Ya, vamos con este ejemplo, que es el último, que está. También está hecho. Se pide determinar la duración nominal y no de funcionamiento que puede alcanzar un momento rígido. 90%, igual como el que dije para la actividad práctica. 90%. Cuyo diámetro interno es de 30 milímetros. Acá, 30 milímetros. Y de funcionalidad RPM se conoce que la carga radial tanto y se desprecia la carga axial, o sea, igual como lo que estamos haciendo en el práctico, y que el rodamiento trabaja a 40 grados y si trabaja a 40 grados podemos terminar la tabla. No tenemos que meternos a hacer la 40 grados. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿Y dónde está el rodamiento? ¿ah? ¿Y dónde está el rodamiento? Ahí está el rodamiento. 30 milímetros puede ser ese. Ah, Son ya. tres. No, yo me refería Yo a. elegí ese. El del medio. Ahora voy. Yo elegiré el rodamiento, ¿no? El día de la prueba la vas a tener que elegir tú. Y tú vas a tener que determinar que si es que ahí está el cuento. Ojo chicos, por favor, quiero que entiendan esto. En la prueba no hay respuesta buena o respuesta mala. Porque si por ejemplo usted calcula y dice, me voy a lanzar con ese rodamiento y le da 2.000 millones de trillones de horas, usted me pone al final, este rodamiento no es. Se acabó. Sí. Esa es tu respuesta. En este rodamiento no es. Se acabó. Como puede haber otro compañero que sí le apunta al rodamiento, este rodamiento sí es. Ah, perfecto. ¿Vale? O sea, entiendo. No porque esté malo el rodamiento, yo voy a evaluar lo que es el proceso de determinar el rodamiento. ¿Claro? ¿Sabes? ¿Pasa o no pasa? ¿Ah? ¿Pasa o no pasa? Claro. Ya, entonces, tenemos el C, lo sacamos de acá, 13,8, los KN lo teníamos aquí, 3.000, lo que van a ser 3 kilos, y eso me va a dar 89,68 millones de revoluciones. Lo multiplico por la RPM y me va a dar 1.494 horas. ¿Ya? Eso es como la parte base. Calculamos de acuerdo al diámetro interior con el diámetro exterior. Recuerden que el diámetro exterior lo determiné yo al elegir ese diámetro exterior 55. Yo lo determiné. ¿Vale? Bueno, en el caso son 55, son 3 de 55. ¿Ya? Por eso- 30, 55, me da 42,5 el DM y ahí voy a la tabla, DM, aquí 45, tiro la línea, llevo a las revoluciones que eran 1000, está la línea ahí y me va a quedar en 20. Por eso no que. Viscosidad de 20. ¿Sí? Por eso no es por tabla. ¿Qué cosa? No es por tabla porque son 40 grados. Sí, pues. Ya, pero ahí. De 20, tranqui, siempre comprobar. Ya. Está comprando. Te podría decir 20. ¿Sí? Entonces, fíjate acá, a 40 grados, subo 22. 22, el 20 con 22. Lo mismo, 22. Entonces, cuando yo voy acá a mi tabla, Viscosidad de 22. la viscosidad de 20 está. No, está la de 22, Vamos a hacer con 40 grados. 22. Entonces, tenemos 20, 22 y me va a dar que tiene un factor de 0,91. ¿Ya? Si ustedes en el ejemplo, por ejemplo, hacen esto y les da 1, significa que está más exacto. ¿Ya? Ahora,
como yo tengo el K, que es, ya se me olvidó, ahí está, 0,91. Aquí, ahí está el 1, ahí está el 0,9. El PU, aquí no voy a volver a llevar porque lo voy a buscar al tiro para que lo vean dónde lo saqué. PU, ¿dónde está el PU? Acá, 0,355. ¿Sí? Me vuelvo. Es el 0,6, ¿no? 1,6. 0,6355, ¿sí? Dividido por la carga que me la daban, que está ya 3000, 3 kilonewtons, 0,011. Voy a caminarla. 0,1, 0,1 más o menos, con lo compadre, ¿sí? 0,11. Subimos con el K en 1, o casi 1, 0,91, para allá 0,4. Voy a comprobarlo. A ese cae el factor A 0,45. ¿Ya? 0,40. Ahí está. Calculamos en un factor de confiabilidad de 90, que era lo que me estaban diciendo, que va a ser 1, con el 0,4 que lo hemos calculado ahora, 1000, por los 1000 que habíamos calculado en un principio, y nos da 597 millones de revoluciones. Lo multiplicamos por las 1000 revoluciones y me da un total de 9964 horas. Lo cual, si yo lo pongo en una máquina de 8 horas, y eso me dio 9000, y la máquina de esta trabaja de 10.000 a 25.000 horas, ¿está bueno ese rodamiento o está malo? Malo. No sirve el rodamiento. O sea, en mi resumen de ejemplo 4, sería que si yo elijo este rodamiento, no va a ser capaz. Tendría que volver a hacer el ejercicio con ese rodamiento o con el de arriba, ¿vale? Para encontrar que esté en el rango de 10.000 a 25.000, no bajo los 10.000. ¿No podría devolverme en la ecuación? ¿Ah? ¿En la ecuación no podría devolverme? ¿Cómo lo hacíamos con la viga? Sí, es que aquí el cuento está en que si alteráis este te moví acá para arriba, vaya a estar jugando con esos dos. O sea, voy al de abajo, no, porque está muy cerca de los números. Lo más probable es que sea el primero. Si lo hacen con el primero, le estaría dando. ¿Ya? Debería. Dale con fuerza. ¿Vale? ¿Sí? Y esa que es la tarea número 6, ya pensé. ¿Ya? Ahí también para 24 horas continuas, con feria hasta 200, y le puse una carga axial. ¡Diablo, coño! Para hacerla más larga. ¿Ya? Recuerden, el que está en el trabajo práctico tiene solo rodillo. ¿Qué cosa? La que está en el trabajo práctico es solamente radiografía. A ver, nosotros lo estamos haciendo. Entonces... Y para el certamen también va a ser solo.